buen día, queridos hermanos. Dios bendiga sus vidas hoy y siempre. En nuestro ministerio Monte Olivar nos complace en esta ocasión contar con su compañía. En este tiempo estaremos compartiendo la enseñanza titulada Los tiempos y la plenitud de los gentiles. Pero primero te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos sigas a través de nuestra página de Facebook. Te saludamos y te ofrecemos una calurosa bienvenida. Deseamos que este momento que compartes con nosotros sea agradable y lleno de bendición para ti. Pero primero pondremos en las manos benditas de nuestro Señor Jesucristo esta enseñanza. Padre Celestial amoroso, te damos gracias en este día por tu infinita bondad y misericordia, por la provisión que nos otorgas cada día y por la protección que nos das en cada momento. Venimos a ti suplicando tu bendición y que por medio de tu Espíritu Santo nos abras nuestro entendimiento para aprovechar al máximo esta enseñanza que nos estás dando el día de hoy. Te pedimos que nos muestres con claridad tu voluntad para poder servirte con un espíritu de alegría y entusiasmo. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Cuando los asirios conquistaron el reino del norte, eso fue una señal de advertencia de Dios para el sur. Ezequiel lo explicó en la historia de las dos hermanas adúlteras en su capítulo 23. Con anterioridad a eso, todas las personas creyentes se habían trasladado al reino del sur como protesta en contra de la apostasía del norte. Veamos el texto en Segundo de Crónicas, capítulo 11, versículo 16. Y dice la palabra del Señor. Tras los levitas se fueron muchos de las tribus de Israel que de corazón se habían dispuesto a buscar al Señor y Dios de Israel. Así que llegaron a su Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor y Dios de sus padres. Judá, como se le llamaba al sur, todavía era un fuerte representante del reino de Dios en la tierra. Pero cuando Nabucodonosor conquistó Judá por haber fracasado en escuchar la advertencia, el reino dejó de existir. Después de eso, Nabucodonosor tuvo el sueño de una gran estatua. Daniel dijo que la misma representaba a 4 reinos terrenales y como rey de Babilonia, Nabucodonosor era la cabeza de oro. Daniel dijo que en cuanto a Dios concernía, Nabucodonosor era rey sobre toda la tierra, el primer gentil así designado. Podemos leerlo en Daniel capítulo 2 versículos 37 y 38. Luego Daniel habló de otros 3 reinos terrenales que le seguirían. Nosotros los conocemos como Persia, Grecia y Roma. Basados en este sueño, los eruditos han iniciado los tiempos de los gentiles con Babilonia. De ese momento en adelante, todas las potencias mundiales han sido gentiles y continuarán siéndolo hasta la segunda venida de Jesucristo. Daniel 2 es una representación de un tiempo en la historia del mundo que Jesús llamó los tiempos de los gentiles en el contexto de Lucas 21-24, donde Jesús predijo la destrucción de Jerusalén por los romanos y los tiempos en los que Jerusalén seguirá estando bajo el poder de los gentiles. Fue dado en la forma de una estatua gigante que fue con la que Nabucodonosor se soñó. La interpretación de Daniel de esa estatua es que solamente habría 4 reinos entre ese entonces y el tiempo del reino eterno del Señor. Las profecías de los tiempos finales nos dicen que alguna forma del imperio romano se levantará para el dominio mundial otra vez. Luego, en la segunda venida, el Señor establecerá su reino y los tiempos de los gentiles terminarán. Esto será el cumplimiento de Daniel 2:44. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21-24, se mencionan los tiempos de los gentiles. Veamos el versículo. Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. En la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 22, se menciona la plenitud de los gentiles. Leamos este versículo. Dice la palabra, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Según Apocalipsis 7:9 y 7:14, habrá gentiles
salvos durante la gran tribulación. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra: Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. Y Apocalipsis 7:14 dice: Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Surge entonces la siguiente pregunta: ¿están los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles señalando el mismo tiempo? Los tiempos de los gentiles mencionados en Lucas 21:24 es el largo periodo que comenzó con la cautividad babilónica de Judá bajo Nabucodonosor, el cual empezó en el año 608 a.C. y terminan en la segunda venida de Jesucristo. Hasta ese entonces, Jerusalén estará, como Cristo dijo, hollada, o sea, pisoteada, quebrantada, aplastada por los gentiles. Hablemos entonces sobre el tiempo de los gentiles. Cristo dijo que antes de que Él regrese, la tierra va a estar dominada por naciones gentiles. De acuerdo a esta declaración, surgen las siguientes preguntas. Primero, ¿quiénes son estos gentiles y cuál va a ser el resultado de su influencia? Segundo, ¿quiénes son los gentiles de los que habló Jesucristo? Y tercero, ¿pueden ser identificados hoy en día? La palabra gentil proviene del latín gentilis. Fue usada en la traducción vulgata latina de la Biblia por Jerónimo en el IV siglo y fue conservada en las traducciones como gentiles. Fue utilizada para traducir la palabra hebrea goyim, que aparece por primera vez en Génesis capítulo 10, versículo 5, y significa pueblos o naciones que no son israelitas ni judíos. La palabra griega para goyim es etnos, que se traduce como gentiles en el Nuevo Testamento. De una manera sencilla, los gentiles son las naciones que no son descendientes de Israel. En otras palabras, los gentiles son personas que no son descendientes de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Israel según Génesis 32:28. Los 12 hijos de Jacob se convirtieron en los padres de las 12 tribus de Israel, y los descendientes de esos hijos son israelitas hasta hoy. En el primer siglo de la era cristiana, Jerusalén contaba con una población de aproximadamente 80.000 habitantes. El historiador romano Publio Cornelio Tácito reportó que unas 600.000 personas se encontraban en la ciudad durante la Primera Guerra Judío-Romana, la que comenzó en el año 66 después de Cristo, quedando destruida Jerusalén y su grandioso templo en el 70 después de Cristo. El historiador judío Tito Flavio Josefo relata que miles de celotes y sicarios, ambos grupos de la raza judía, y además aproximadamente 20.000 idumeos, estos eran descendientes de Esaú que fueron obligados a convertirse al judaísmo por los macabeos. Entraron en la ciudad durante los años previos al inicio de la Primera Guerra Judío-Romana, peleando contra los gobernantes judíos, legítimamente constituidos, y los sacerdotes levíticos. Sitiando los romanos a Jerusalén durante 3 años, terminaron arrasándola. Los soldados romanos, enfurecidos por las bajas que habían sufrido, quemaron el templo. Josefo testifica que 1.100.000 judíos perecieron en Jerusalén durante el sitio. Este número tan elevado de judíos en la ciudad se debía en parte al hecho de haber venido tantos de ellos de otros lugares para celebrar las fiestas solemnes de la Pascua y Pentecostés. Durante su ministerio personal en la tierra, Jesucristo profetizó con lujo de detalle la destrucción de Jerusalén y su templo. 40 años después, sus profecías se cumplieron al pie de la letra. En lo concerniente a la Jerusalén terrenal del siglo I, Jesús también dijo proféticamente en Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pues bien, los romanos, gente de raza gentil,
hollaron espantosamente a Jerusalén en el 70 después de Cristo, entrando con devastadora violencia en ella y pisoteándola tan duramente que aquella ciudad tan hermosa, con espléndidas construcciones en adición al sin igual templo, quedó completamente aplastada, reducida a escombros y cenizas. A los judíos les fue vetado reconstruirla o siquiera poner pie en el terreno donde había existido. Desde aquella fecha en adelante, por muchos siglos, Jerusalén permaneció bajo el control de gentiles de distintas procedencias, nacionalidades y creencias religiosas. Evidentemente, las profecías de Cristo sobre Jerusalén han sido cumplidas larga y plenamente. Pero el Estado de Israel fue reestablecido en 1948, el 14 de mayo. Ben Gurión, cabeza de la agencia judía, proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Aquel mismo día, Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos de América, reconoció la nueva nación. Enseguida estalló la guerra árabe-israelí de 1948. A consecuencia de esta guerra, la ciudad de Jerusalén fue dividida entre los contrincantes, anexionando el nuevo Estado de Israel la parte occidental, Jerusalén de Occidente, y Jordania la parte oriental, Jerusalén de Oriente. 19 años más tarde, en 1967, de nuevo entraron en guerra el Estado de Israel y algunos estados árabes vecinos. El 7 de junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días, fuerzas israelíes avanzaron más allá de la línea del armisticio acordado en 1949, entrando en los territorios de Cisjordania, West Bank, tomando control de la ciudad antigua de Jerusalén, junto al monte del templo. Shlomo Goren, el rabí en jefe de las fuerzas israelíes defensoras, dirigió a los soldados en celebraciones religiosas sobre el monte del templo y la muralla occidental. El rabinato israelí principal también declaró un día feriado religioso para el aniversario, el que se llama Yom Yerushalayim, que quiere decir Día de Jerusalén, el cual se convirtió en un día feriado nacional para conmemorar la reunificación de Israel. Unos pocos días después de terminada la guerra, más de 200.000 judíos se fueron a la muralla occidental, lo que constituyó el primer peregrinaje masivo judío cerca del monte del templo desde la destrucción del templo en el año 70 de la era cristiana. Levi Eshkol, el primer ministro de Israel en aquel tiempo, se dio control de acceso al monte del templo al-Waqf islámico de Jerusalén. Desde entonces el sitio ha sido un punto de disputa entre Israel y los musulmanes locales. El Waqf es una donación en usufructo a perpetuidad que en el mundo islámico se torna, por tanto, inembargable. Jerusalén ha sido hollada por los gentiles desde el 70 después de Cristo hasta 1967. Dados aquellos eventos de 1967, salta a la vista un hecho vinculado difícil e innegablemente con aquella profecía de Jesucristo. Es decir, Jerusalén fue hollada por los gentiles hasta el 1967. Efectivamente, las Fuerzas Armadas y el gobierno del Estado de Israel tomaron potestad sobre toda la ciudad de Jerusalén en junio del 67 y la mantienen hasta el presente. Los gentiles ya no pisotean a Jerusalén, no la gobiernan, no la manipulan hasta el presente. Durante 56 años, la ciudad ha sido gobernada por israelíes, pero sucede que ningún país del mundo ha reconocido a Jerusalén como la capital de Israel. Muchos no la reconocen como propiedad de Israel. Muchos de los estados que son miembros de la ONU sostienen la proposición de las Naciones Unidas de que Jerusalén debería tener un estatus internacional. Sin embargo, el 6 de diciembre de 2017, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, anunció que los Estados Unidos reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces, en el contexto de las leyes internacionales,
El estatus político actual de Jerusalén y además su futuro estatus político siguen efectivamente en entredicho para muchos países y organizaciones. En todo caso, el destino de la Jerusalén terrenal será el mismo determinado sobre todas las ciudades terrenales. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, según se lee en Apocalipsis 16-19. Jerusalén la terrenal figura entre las ciudades de las naciones que caerán al transcurrirse los eventos de la séptima copa, la última de las 7 copas, llenas de la ira de Dios. Atañe a la categoría de las cosas que se ven, las que son temporales. Entre las señales de los tiempos figura seguramente el cumplimiento de los tiempos de los gentiles, en lo concerniente a su dominio sobre la ciudad terrenal de Jerusalén. A los israelíes que se encuentran en la Jerusalén terrenal de actualidad y en el Estado de Israel, como además a los judíos en todo el mundo, les convendría prestar muchísima atención a la señal de los tiempos de los gentiles y tomarla muy en serio para que entiendan que Jesús de Nazaret hablaba de parte de Jehová, diciendo profecías que no fallaban, enfocando especialmente a la ciudad de Jerusalén. ¿No fueron destruidos el templo y todo Jerusalén justamente como cuando él profetizó? ¿No se está presenciando en la actualidad cumplirse su profecía sobre los tiempos de los gentiles? Muchos siglos después de emitida la profecía, podemos ver que se están cumpliendo. Hablemos ahora de la plenitud de los gentiles. Se refiere al número de personas que serán creyentes durante la era de la iglesia. Cuando este número se complete, sucederá el rapto. La plenitud de los gentiles se menciona en Romanos capítulo 11, versículo 25, y es parte de un pasaje de Pablo acerca de los tiempos finales y la redención de Israel. Dice el versículo, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Repitiendo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuántos de los presentes somos gentiles? ¿Cuántos son judíos? El versículo nos dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, no totalmente, no a todo israelita, pues muchos ya se habrían convertido a Cristo cuando Pablo escribió estas palabras, y muchos seguían entrando en la iglesia, pero muchísimos se habían endurecido en su obstinada incredulidad, repudiando a Jesús de Nazaret como el Mesías y rechazando su mensaje. Luego leemos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta proyección constituye una profecía. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo al decir estas palabras? El tiempo dado por Dios a los gentiles para la salvación, a eso se estaba refiriendo. En aquel tiempo, antes de la iglesia, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, según lo dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Pero Dios ha dado un tiempo a los hombres no judíos, o sea, los gentiles, para que escuchemos el Evangelio y podamos creer en Jesucristo para salvación, al igual que los judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios capítulo 2, versículo 18. A partir de la predicación apostólica del Nuevo Testamento, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 13. Por eso, la palabra nos habla de un tiempo fijado al respecto y de un final de ese tiempo. De ahí que Pablo hablara de hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Llegará un momento en que habrán entrado a salvación todos los gentiles que tendrán que ser salvos en esta dispensación de la gracia, lo cual implica asimismo el fin de la estadía de la iglesia, tal y como la conocemos en esta tierra.
Acordémonos que la iglesia está formada por judíos y gentiles de ambos pueblos, porque Él hizo uno de ambos pueblos, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 14. La plenitud de los gentiles es el momento final de la salvación hacia los gentiles. El apóstol Pablo nos dice en el versículo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta se refiere a un momento específico en el tiempo. Plenitud se refiere a un cumplimiento total. Y haya entrado se emplea para referirse a alcanzar la salvación. Llegará un punto en que se cumplirá la salvación hacia los gentiles, coincidiendo con el fin del tiempo de gracia. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La humanidad del tiempo de la gran tribulación, con la excepción de la gran multitud de Apocalipsis 7, no se arrepentirá y consecuentemente no será salva. No en vano el mismo Señor nos aseguró que su retorno sería en días como los de Noé. Ahora, hermanos, ¿de qué nos vale discernir las señales de los tiempos, incluso la de hollar los gentiles a la Jerusalén terrenal, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, si no hemos obedecido a la verdad de Dios para que sean purificadas nuestras almas, como lo menciona 1 de Pedro 1:22? Dice el versículo, habiendo purificado vuestra alma en la obediencia de la verdad, por el Espíritu en caridad emanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No debemos solo creer que Jesús de Nazaret es el Mesías, sino confesarlo como Salvador, como mediador del nuevo pacto, según se lee en Hebreos 9, versículos 15 al 17. Dice la palabra. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto el testador vive. Además, que Él es Señor y Rey del único reino espiritual celestial de Jehová, de acuerdo a Hebreos 12:22, donde dice, mas os habéis llegado al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. También arrepentirse de incredulidad, ignorancia espiritual y todo acto inmoral, para enseguida sumergirse en agua, o sea, bautizarse para perdón de los pecados. Entonces, añadido por el propio Jesucristo a su iglesia, continuar hasta el fin como fiel discípulo suyo, heredando conforme a las promesas inmutables del Creador, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Te animo, pues, amigo judío y amigo gentil, a tomar los pasos necesarios para el disfrute eterno de tan inigualable bendición. Padre que estás en el cielo, reconozco que te necesito y que mi vida no puede continuar sin ti. Acepto que he pecado, que eso me separa de ti. Pero sé que tú me amas. No lo merezco, pero sé que enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muera por mis pecados. Por favor, perdona todos mis pecados. Perdóname por haber fallado una y otra vez, incluso sabiendo que estaba mal. Acepta mi gratitud por tu amor, por tu perdón y por tu salvación, a través de la muerte y resurrección de tu Hijo. Yo creo en mi corazón en el sacrificio de Jesús y creo que tu Espíritu Santo le resucitó de entre los muertos. Gracias por aceptarme, por amarme y salvarme. Gracias por darme el derecho a ser tuyo. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Nos vemos en la próxima enseñanza.